El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema que seguramente a muchos de nosotros nos interesa y hemos estado involucrados de alguna manera, ya sea en la problemática o en la solución a este tema. Para poder darle inicio y pasarle la palabra, quisiera primero que nada comentarles un poquito acerca de su experiencia. El día de hoy tenemos al doctor Román Mondragón. Él es un destacado investigador mexicano que actualmente es candidato para obtener la distinción de investigador nacional nivel 1. Su formación académica incluye una licenciatura en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y un doctorado en Ciencias de la Tierra con mención honorífica otorgado por el Instituto de Geofísica de la misma universidad en el año 2001. Durante su doctorado, él realizó una estancia de investigación en la Universidad de Almería, en España, en el año 2018, lo que le permitió ampliar su perspectiva internacional. Actualmente lleva a cabo proyectos de investigación en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM como parte de una estancia postdoctoral. Las principales líneas de investigación del Dr. Mondragón se enfocan en temas cruciales como la radiación solar y su interacción con la atmósfera, los escenarios de cambio climático, el pronóstico y evaluación del recurso energético solar, el análisis del movimiento y cubierta nubosa y el pronóstico del ozono troposférico. Su labor contribuye significativamente al entendimiento de estos fenómenos y a la búsqueda de soluciones para enfrentar los retos climáticos globales. Así que, sin más, doctor Mondragón, bienvenido. Es un gusto para nosotros desde el programa Sistema Educando tenerlo aquí. Le voy a ceder el espacio y a todos nuestros asistentes, ya sea en este espacio del diplomado o a través de nuestras redes sociales, los invitamos que nos vayan dejando las dudas que tengamos a lo largo de esta presentación para que, por supuesto, podamos nosotros hacérselas llegar al doctor Román y que él nos pueda responder de acuerdo a su experiencia. Bienvenido, doctor, y adelante. Hola, muchas gracias a todos. Em, bueno, voy a compartir pantalla, por favor, y me dicen si la pueden ver. Listo, ahí se ve. ¿Sí? Ujú. Ok. Bueno, em, no tengo idea cuántas personas estamos conectados. Muchas gracias por su tiempo que dedican a esta charla. Espero que de verdad aprendan mucho. La forma en que diseñé esta plática es precisamente para comprender cómo es la física detrás del fenómeno de cambio climático. Y bueno, antes de comenzar, y ya con respecto a la plática, quiero agradecer al sistema Educando. Me parece que este sistema de un segundo, de esta manera de promover y desarrollar estrategias para el aprendizaje en la mejora educativa se me hace a mí de verdad, muy importante y muy buena eh, dinámica que están desarrollando. Quiero agradecer Ju- a Julia Fregoso, perdón, Julia, por el contacto que tuvimos. Por estas razones que pudimos tener esta charla, a Romina, que nos va a estar asistiendo con cualquier detalle de la logística de esta ponencia. Bueno, continuamos. Bueno, para comprender el fenómeno del cambio climático es importante primero entender eh, algunos conceptos, ¿vale? Eh, Quiero retomarlo de esta forma porque de verdad quiero que les quede claro el trasfondo del fenómeno del cambio climático para después poder hablar de cuáles son sus impactos y posibles soluciones, ¿ok? Bien, vamos a empezar a hablar del ciclo del carbono, así muy rápido. El ciclo de carbono es un ciclo geoquímico por el cual el carbono se va intercambiando entre la biosfera, litosfera, hidrosfera y la atmósfera, ¿vale? La biosfera es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida, ¿verdad? Esto ya nos lo veníamos enseñando desde años atrás.
El carbón es el componente más importante para la vida, constituye casi el 50% del peso seco de cualquier organismo vivo. En la atmósfera, el carbono se encuentra principalmente en forma de CO2. Entonces, no que el CO2 es un gas, un contaminante que tenemos que evitar. Sí es importante para el ciclo de carbono, de lo contrario, no se puede desarrollar la vida. Ok, bueno, es lo que vamos a estudiar y analizar más adelante. Rápidamente, el ciclo de carbono consiste en esta parte. Bien, el ciclo del carbono comienza cuando el dióxido de carbono de la atmósfera es capturado por las plantas y otros organismos fotosintéticos. Mediante la fotosíntesis, en este proceso el carbono se convierte en compuestos orgánicos como la glucosa, quedando almacenado en las plantas en forma de biomasa que forma sus hojas, tallos y raíces. Los animales obtienen, ¿verdad?, carbono al consumir estas plantas u otros animales. Este carbono va a pasar a formar parte de su cuerpo. A través de la respiración celular, tanto plantas como animales liberarán parte del carbono a la atmósfera. ¿En qué forma? En forma de CO2. Cuando las plantas y animales mueren, esta materia orgánica muerta se deposita en el sustrato y es descompuesta por bacterias y hongos que a su vez respiran, liberando de nuevo carbono a la atmósfera. Este es un proceso cíclico rápido del carbono. Entre la atmósfera y la hidrosfera es la que compone todo la cuestión del agua. Eh, Entre la atmósfera y la hidrosfera, una parte del carbono atmosférico en forma de CO2 otra vez se va a disolver en el océano y será absorbido por organismos fotosintéticos como el fitoplancton durante la fotosíntesis, almacenándolo en forma de compuestos orgánicos. También este carbono disuelto en el océano entra en reacción con las moléculas de agua formando moléculas de carbono inorgánico, como el ácido carbónico. Este se descompondrá en bicarbonatos y carbonatos, regulando el pH del océano. ¿Ven qué es tan importante es? Organismos marinos como corales, moluscos y crustáceos utilizan estos carbonatos para construir estructuras de carbonato de calcio, como conchas y esqueletos. Cuando estos organismos mueran, sus restos se acumularán en el fondo marino formando sedimentos que con el tiempo se convertirán en rocas carbonatadas, como la piedra caliza, y las rocas carbonatadas pueden ser posteriormente subducidas en las placas tectónicas y derretidas en el manto terrestre. Durante las erupciones volcánicas, el carbono atrapado es liberado nuevamente en forma de CO2 y se vuelve a completar el ciclo. ¿Ok? En la litosfera, que compone la parte terrestre, el carbono almacenado en las rocas sedimentarias y los combustibles fósiles pueden liberarse a través de la erosión, la actividad volcánica o la extracción y combustión humana, como la quema de combustibles fósiles, retornando el carbono en forma de CO2 a la atmósfera. El exceso de CO2 atmosférico debido a las actividades humanas puede incrementa la formación del ácido carbónico, lo cual va a disminuir el pH del océano. ¿Y qué va a provocar? Lo va a acidificar y poniendo en riesgo los ecosistemas marinos. Entonces, como se dan cuenta, el, no nos podemos deslindar fácilmente del CO2, ¿verdad? Está inmerso en un ciclo importante del carbono en el cual se desarrolla la vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué atacan? Bueno, sí tiene sus repercusiones y los vamos a ver más adelante. Vuelvo a repetir, esta presentación la desarrollé de una forma en que podamos entender cuáles son las causas del cambio climático, ¿vale? La física que hay de trasfondo para después poder hablar de impactos y soluciones. Bien, quiero inducir en ustedes también no nuevo, este otro tema, que es el espectro electromagnético. Es muy importante, todo lo que les voy a comentar es muy importante dentro de toda la cuestión de los conceptos en el fenómeno del cambio climático. El espectro electromagnético, bien, como sabemos, la luz solar, eh,
o la radiación solar se propaga a través del espacio en forma de ondas. Y el espectro electromagnético es el rango completo de todas las longitudes de onda posibles de esta radiación. La radiación solar está compuesta por una combinación de diferentes tipos de radiación electromagnética que abarcan distintas longitudes de onda. Y aquí me voy a detener tantito. Longitud de onda vamos a denominar que es la distancia que hay entre cresta a cresta de una onda. ¿Ok? Entonces, en todo el espectro electromagnético vienen diferentes combinaciones de ella, por ejemplo, rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta, el espectro visible, la radiación infrarroja. Y todas ellas se caracterizan por una longitud de onda diferente. En esta región donde se ve como un arco iris es la región del espectro visible, es la parte en la que nosotros, todos los humanos, estamos evolucionados en ver, es lo que vemos, todos los colores que vemos. No vemos en el infrarrojo, ¿verdad? No vemos una persona y vemos sus partes calientes del cuerpo, o no vemos en rayos X, ¿verdad? Entonces, la radiación ultravioleta es considerada una radiación de onda corta del espectro visible hacia acá, aquí lo estoy señalando con una flechita, y del espectro visible hacia la derecha más grande es una radiación de onda larga. La radiación infrarroja se denomina como una radiación de onda larga. La frecuencia está aquí inmersa. Hay mayor frecuencia en radiaciones de onda corta y menor frecuencia en radiación de onda larga. ¿Ok? Esto es muy importante. Ok, me voy a detener aquí. Vean la longitud de onda comprendida en el infrarrojo, en qué escalas están. Esto es escala en micrómetros. Está de 0.7 micrómetros a 1000 micrómetros. Estas longitudes son muy pequeñitas. Ya 1000 micrómetros ya es algo que podemos percibir un milímetro. Pero hacia la ultravioleta, la longitud de onda, perdón, es muy pequeñita. Va de 0.4 micrómetros a 0.01 micrómetros. Es importante que no perdamos estas escalas, ¿ok? Bien, otro tema que es importante que aprender es la absorción, dispersión y emisión. Bien, ¿qué sucede? Aquí vamos a hablar de lo que es la interacción de la radiación solar con la atmósfera. Todo esto va englobado a lo que es la definición del fenómeno de cambio climático, ¿ok? Disculpen que sea tan insistente. Entonces, viene viajando la radiación solar, entra a la atmósfera y, bueno, ahí se va a encontrar ciertos gases, ¿verdad? Aquí podemos representar, por ejemplo, esta molécula que podría ser la molécula del agua, ¿verdad? H2O. Inicialmente está en su estado de reposo muy tranquila y la molécula hasta que, ¿qué? Hasta que recibe esta radiación solar y respecto a de todo el espectro solar, una longitud de onda es la que va a provocar que se altere. No toda la radiación solar, solamente particularmente en ciertas regiones del espectro con su respectiva longitud de onda. ¿Qué va a pasar? Lo que va a provocarle a la molécula es que la va a alterar, la va a excitar, la va a poner en un estado energético más alto. Entonces le va a provocar una especie de vibración. Pasó de un estado que estaba quieto a este estado donde se está moviendo. Este es como una vibración de tijereteo. Abre y cierra sus enlaces. ¿Ok? Pero todo cuerpo después tiende a regresar a su estado fundamental. Entonces lo que va a pasar es que la molécula va a emitir nuevamente esta radiación que absorbió, pero la va a emitir en una longitud de onda diferente a la que le provocó esta alteración. Esto que les quede muy claro. Absorbe en una cierta longitud de onda y después va a emitir en una radiación de onda, una longitud de onda diferente tendida hacia el infrarrojo. ¿Ok? Y vuelve a regresar a su estado normal. ¿Vale? Ok. Entonces, diferentes longitudes de onda
en diferentes frecuencias le provocará a las moléculas diferentes modos vibracionales, ¿vale? Por ejemplo, le puede provocar un estiramiento simétrico, que aquí vemos que, como que estira sus enlaces simétricamente a la par, ¿no? Estiramiento asimétrico va uno y uno, etcétera, flexión tijera, así. Recuerden nuevamente, cada tipo de movimiento va asociado a una longitud de onda en particular, ¿vale? Esto es para el caso de unas moléculas triatómicas, pero si tuvimos unas moléculas diatómicas, les va a provocar este tipo de movimiento. Hay longitudes de onda que van a pasar por la atmósfera y ni siquiera va a pelar estas moléculas. Bueno, las va a dejar pasar, no les va a hacer nada, pero ciertas longitudes de onda, ¿sí? Flexión balanceo, flexión aleteo y flexión de torsión, y aquí parece una gimnasia. La molécula tetraedro, en un estiramiento simétrico, tendría un movimiento de este estilo. ¿Ok? Continuemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesito que aquí me pongan mucha atención y se concentren? Aquí lo que les estoy mostrando en esta diapositiva es la gráfica de absorción, cómo absorbe la molécula del dióxido de carbono. Aquí vemos una gráfica. Lo que vemos aquí sobre el eje X es la longitud de onda en micrómetros, y sobre el eje Y tenemos la absorción en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta zona, por ejemplo, esta franjita en azul, como aproximadamente 2.7 micrómetros, el dióxido de carbono está absorbiendo toda la radiación electromagnética correspondiente al rango específico de esa longitud de onda. Vuelvo a repetir. Por ejemplo, el dióxido de carbono en una longitud de onda como de aproximadamente 2.3, entre 2.5 a 3 micrómetros, absorbe casi toda la radiación electromagnética correspondiente al rango específico de esa longitud de onda. ¿Ok? Lo que le provoca a la molécula de CO2 un movimiento de este estilo. Bueno, este movimiento está muy estirado, este movimiento correspondería un poco más a la molécula de agua, porque el CO2 prácticamente entre sus enlaces y sus ozonos forman un ángulo casi de 180 grados, pero un poco más pequeñito le da este tipo de movimiento. ¿Ok? Entonces, veamos, sigue el espectro electromagnético, la radiación solar interactúa con las moléculas, y en otra longitud de onda le provoca a la molécula de CO2 otro tipo de movimiento. Entonces ahí absorbe y vuelve a absorber la molécula de CO2 la radiación electromagnética en esa longitud de onda. ¿Ok? Entonces, sucesivamente para la molécula de agua, ¿vale? En la región entre casi 2.2 a 3.3 de longitud de onda, absorbe la molécula de agua casi toda la radiación electromagnética. No quiere decir que tanto las moléculas absorban la radiación electromagnética en las mismas longitudes de onda. En algunas puede coincidir, pero no es un sí, solo sí. ¿Ok? Bien, entonces, si se dan cuenta, estas regiones donde se ve que absorbe mayoritariamente el CO2 y la molécula de agua, están en las regiones de la zona de la radiación infrarroja. Ojo, es muy importante. Entonces, aquí tenemos ya una composición más completa. Tenemos la misma gráfica, pero estamos incluyendo más moléculas. Por ejemplo, el óxido de nitrógeno, el ozono, el oxígeno, el CO2 ya lo habíamos visto, y la molécula del vapor de agua. Abajo, lo que es esta grafiquita como rosita, en esta gráfica se ve pues la combinación de todo, ¿no? Cómo en general absorbe la radiación solar la atmósfera y en estas longitudes de onda. Y aquí quiero detenerme otra vez un poquito. Si ven, por ejemplo, aquí donde tenemos ozono, oxígeno y ozono,
está absorbiendo casi toda la radiación solar, pero ¿en qué espectro? Me gustaría escucharlos, pero si se dan cuenta, está absorbiendo el ozono en esta región del espectro de 0,3 micrómetros hacia 0,1. ¿Y dónde está esa región? Aquí, miren, 0,4 hacia acá está el 0,3, 0,2 hasta 0,01. Está absorbiendo en el espectro del ultravioleta. Por eso es importante la capa de ozono, ¿verdad? Porque sin la capa de ozono, los rayos ultravioletas son los que queman la piel. Entonces, gracias al ozono en esa altura, a esas alturas, que absorbe casi toda la radiación ultravioleta, permite que no nos llegue así directamente y nos queme, ¿verdad? Nos queme la piel. Entonces, a ver, de estos gases que ven aquí, de estas moléculas, ¿quién absorbe más? ¿Quién absorbe más radiación? Bueno, espero que estén poniendo atención. Si se dan cuenta, quien absorbe más es el vapor de agua. Vean todas las franjas, absorben mayoritariamente. Entonces, si estos son gases de efecto invernadero, el vapor de agua, ¿qué está pasando ahí? Es un gas de efecto invernadero muy importante, es el que más absorbe. Posteriormente sigue el CO2, ¿ok? Absorbe radiación solar. ¿En qué espectro, en qué región del espectro? Vean, está casi casi de los 0,6 micrómetros a, esta gráfica nos muestra casi del 0,6 micrómetros a 30 micrómetros en esta longitud de onda. ¿Y a qué región pertenece? Al infrarrojo. De 0,7 micrómetros a 1000 micrómetros es la región del infrarrojo. O sea que la radiación mayormente absorbida es la radiación infrarroja. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Esto es lo que nos define el por qué el efecto invernadero. Esta gráfica simplemente como tiene más moléculas, más gases aquí presentes es para mostrar que también el metano aquí está y es un gas de efecto invernadero muy importante, que también absorbe en el infrarrojo. ¿Ok? Bueno, entonces, esto ya lo dije. Por qué los comenté? Porque son los gases de efecto invernadero, son los gases que están en la atmósfera, ¿verdad? Y muchos nos ayudan precisamente a que se den las condiciones de vida en la Tierra, lo vamos a ver más adelante. Prácticamente todos estos gases están en los primeros 30 o hasta 50 kilómetros de altura de la atmósfera, donde van a estar presentes mayoritariamente los gases de efecto invernadero. Más arriba en la estratosfera está el ozono, ¿verdad? Que este nos ayuda un buen. El ozono estratosférico, porque el ozono troposférico, que ese es otro tema, es el que daña, ¿no? Es cuando se dan las contingencias ambientales. Entonces, si el nitrógeno es, ocupa como el 78,08% del volumen de gas en la atmósfera, prácticamente lo que respiramos es nitrógeno. Entonces, ¿por qué no cuidar mejor el ozono, el oxígeno, perdón, que el nitrógeno? Si mayoritariamente hay más, respiramos más nitrógeno. Vean, de oxígeno hay el 21% del volumen en la atmósfera de los gases es ozono, pero el 78% es casi nitrógeno. ¿Por qué? Pues porque el nitrógeno es una molécula diatómica con un enlace triple fuerte entre los dos átomos de nitrógeno. Por lo tanto, no tiene vibraciones o transiciones electrónicas que coincidan con las frecuencias de la radiación infrarroja emitida por la Tierra. ¿Quiere decir eso? Que la radiación pasa por él y no, casi ni lo pela. Aunque respiramos principalmente nitrógeno, este gas no es utilizado por nuestro cuerpo. Por eso sí hay que cuidar el oxígeno. Este gas no es utilizado por nuestro cuerpo de manera significativa, ya que no tiene un papel directo en los procesos biológicos como la respiración celular, que se basa en el oxígeno. ¿Vale? Hasta aquí. Vean la concentración de metano. Es 0,00, muy poquita, pero a escala global de la atmósfera de la Tierra hay bastante.
¿vale? Igual del CO2. Bueno, esto ya lo comenté. Bien, ¿qué provoca esto? Esto provoca, aquí es donde entonces vamos a deducir qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en el efecto invernadero? Y ya lo sabemos, ya traemos información, ¿verdad? Que lo acabamos de platicar. Entonces llega la radiación solar, atraviesa la atmósfera, parte de esa radiación solar es remitida nuevamente al espacio y parte de ella sí llega a la Tierra la absorbe y ¿qué pasa? Le dan las condiciones para que se dé la vida, ¿ok? O sea, el efecto invernadero es muy importante, de lo contrario, si no tuviéramos atmósfera, el planeta estaría muy frío. Bueno, entonces el planeta absorbe parte de esta radiación solar, se calienta, se dan las condiciones de vida y ya lo que no requiere ya lo vuelve a desechar, lo regresa al espacio. Pero ¿qué sucede? Parte de esa radiación, pero que ahora ya la emite en radiación infrarroja, ya no es la misma que como la que entró, ¿verdad? Porque calentó, ahora lo que emite es radiación infrarroja a la Tierra. Parte de esa radiación infrarroja sí alcanza a salir, pero ¿qué vimos? Que el CO2 y el metano y el vapor de agua absorben, son principales absorbedores de esta radiación infrarroja, entonces no la va a dejar ya escapar tan fácil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces si tenemos mucho más CO2, mucho más metano en la atmósfera, más difícil le va a ser a la Tierra poderse este, eh, eh, mantener este equilibrio térmico. Más bien va a estar rebotando, esta radiación infrarroja va a estar rebotando internamente mucho. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener, si no controlamos mayor cantidad de CO2 metano en la atmósfera. ¿Y qué va a provocar esto? El calentamiento global, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo todo viene hilado, desde el ciclo de carbono, el espectro electromagnético, la absorción, emisión, hasta el por qué se da el efecto invernadero y después el calentamiento global para llegar a dónde. Pues todo esto es precursor del cambio climático, ¿verdad? Y cómo es que nosotros provocamos esa parte, si el efecto invernadero es un ciclo natural también, ¿verdad? Sin él no se dan las condiciones de vida. Lo que está pasando es que nosotros estamos emitiendo la humanidad mediante actividades antropogénicas, algunas no antropogénicas, eh, bastantes emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces hasta alteramos el ciclo de carbono, la acidificación del océano, eh, provocando un forzamiento radiactivo positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más CO2, más metano, más calentamiento de la Tierra, entonces un forzamiento radiactivo positivo es precisamente eso, el calentamiento de la Tierra. ¿En qué magnitud cada sector está contribuyendo en emisiones de CO2 a la atmósfera? Esto lo vamos a ver en la siguiente plática que tendremos, ¿verdad? Son dos pláticas. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en el fenómeno del por qué se dan las condiciones para que haya cambio climático. ¿Sí? Bueno, aquí les muestro una gráfica. Este es un histórico de concentración de emisiones de CO2 en la atmósfera. Es la fuente aquí la tienen, la pueden ver, de la NOAA, y nos da un registro en partes por millón de CO2 desde 1960 hasta el 2023, más o menos. Y aquí vemos cómo ha aumentado la concentración de emisiones de CO2 en la atmósfera en partes por millón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este 420? Y aquí vamos a empezar a analizar bien todas las gráficas, por eso necesito toda su concentración. Este 420 me indica que por cada millón de moléculas en la atmósfera, 420 corresponden a CO2. ¿Lo pueden creer? Si desde 1960 eran 320, ahora, unos años después, subió 100 a 100 veces, o sea, 420 partículas por millón. No me quiero imaginar cuando estas mediciones indiquen 100,000
partes por millón de CO2. Imaginan 100,000 moléculas de CO2 en un volumen de 1 millón del gas en la atmósfera. Eso ya está muy crítico, ¿verdad? Vamos en 420. Y con esto ya se está alterando el clima, ¿vale? Entonces, lo que quiero dejar claro aquí es qué quiere decir partes por millón y cómo ha ido cambiando el histórico de la concentración de emisiones de CO2. Vean esta gráfica es muy interesante. Por miles de años, y es verdad, por miles de años, vean aquí, estamos marcando 1911, y de aquí para atrás, o sea, estamos tomando como un cero de aquí para atrás, 800,000 millones, perdón, no son 800,000 millones, son 800,000 años atrás. Desde hace 800,000 años atrás no se había pasado esta línea de emisiones de partes por millón de CO2. ¿Lo pueden creer? Años, miles de años no se había pasado 300 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera. Registrado esto en 1911. De 1911 a la fecha ha aumentado casi el 50%. O sea, en muy pocos años está aumentando mucho CO2, la concentración de CO2, de lo que venía pasando, estaba viniendo pasando en miles de años. 800,000 años atrás estamos hablando del Pleistoceno. Vean aquí más o menos cómo estaban las condiciones de la Tierra más o menos en esos años. Es curioso, ¿no se les hace curioso saber cómo medían estas emisiones de CO2 para estos años? Bueno, si tienen curiosidad, luego lo platicamos. Y bueno, vuelvo a repetir, desde miles de años atrás no se había pasado la línea de 300 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera. Ok, continúo. Ay, ok, bueno. Para los científicos les es fácil, les es conveniente manejar una línea base, una base de donde empezar a medir el aumento de la temperatura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica, lo que quiero ver aquí son muchos conceptos de esta gráfica, porque vamos a ver unas dos o tres más. Pues lo que quiero que entiendan aquí es esta línea base. Se está considerando como un cero. No quiere decir que este cero sea la temperatura global del planeta. Esta gráfica lo que me está mostrando es año contra temperatura. ¿Ok? Entonces, se maneja una línea base, un año, un periodo de año donde se empieza a medir cómo ha ido creciendo la temperatura global del planeta. Entonces, para esta gráfica se consideró el año 1920. ¿Por qué? ¿Por qué 1920 toman como la línea base? Porque vean, a partir de aquí del 1920 es como empieza como que a subir la temperatura, ¿verdad? En el planeta. Antes de este año estaba como que uniforme la temperatura global del planeta, y de esta línea naranja hacia atrás me indica la era preindustrial e industrial, dada en 1760, 1850, que es cuando ¿qué? Pues empezó la era industrial, comenzó alrededor de 1760 en el Reino Unido y marcó el inicio de la mecanización en la producción, impulsada por tecnologías como la máquina de vapor y la industria textil, ¿verdad? Entonces aquí empezaron a generarse emisiones de CO2 y su impacto se vio reflejado en la temperatura ya a partir de 1920. Entonces, muchas de estas gráficas hacen referencia al aumento de la temperatura con respecto a la era preindustrial, a la era industrial. ¿Ok? La temperatura aproximadamente en estos años, de 1940, entre 1760 y 1850, en la era industrial, es de 13,7 a 14 grados centígrados más o menos. ¿Vale? Entonces ha cambiado, ha subido la temperatura, vamos a ver en qué cantidad. Bueno, aquí en esta gráfica es de la NASA, muestra su línea base en el periodo 1951 a 1980,
Desde aquí estamos considerando como un cero. Vuelvo a repetir, no quiere decir que la temperatura global del planeta es cero, sino simplemente de aquí hacia arriba vamos a medir cómo ha ido cambiando la temperatura global en el planeta. Es decir, si de 1940, 1900, voy a regresar aquí. Por ejemplo, si de 1920 a 1940 la temperatura pasó de 14 grados a 14,3, hubo un aumento de 0,3 grados centígrados, ¿verdad? Entonces se registra aquí. Si de 1940 a 1960 la temperatura pasó de 14,3 grados centígrados a 14,5, hubo un aumento de 0,2 grados centígrados, ¿verdad? Y se vuelve a registrar aquí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se registra como cambios de temperatura comparados con un dato promedio, lo que le llamamos anomalía. Entonces, estos cambios de temperatura son los registrados aquí y son los que vamos a ver acá. ¿Ok? Entonces, vemos aquí en esta gráfica que para el 2023 la temperatura media anual se registró en un aumento con respecto a esta línea base del periodo 1951 a 1980, un aumento de la temperatura de 1,01 grados centígrados. Eso es bastante, vamos a ver por qué. Esta es una gráfica similar medida con varias instituciones diferentes. Lo importante aquí es ver que coinciden, ¿verdad? En sus mediciones tienen un registro muy similar. ¿Y qué creen? La temperatura media del planeta al 2024 ha aumentado 1,54 grados centígrados por encima de la era preindustrial. El Acuerdo de París ya no querían como llegar a estos extremos, ¿vale? O sea, el límite es 2 grados centígrados de subir la temperatura, lo cual ya es muy catastrófico, pero hasta aquí se tendría que ya de mantener. Parece que no va así. Bien, aquí les voy a mostrar un video de cómo ha sido la concentración en partes por millón de las emisiones de CO2 a la atmósfera del año 2002 al 2022. Vean, mientras más oscurito se va a poner esto, quiere decir que ha habido más presencia de CO2 en la atmósfera. Es muy poco el tiempo el que ha pasado y vean cómo se ha estado viendo ya la concentración de CO2, las emisiones en el planeta. Esto parece entender que ya lo vamos a ver negro después, ¿verdad? Ok, aquí tenemos la escala. Partes por millón de CO2. Actualmente, como vimos, ya casi estamos en 420 partes por millón. Cuando arrancamos en el 2020, en el 2002 en 374 partes por millón. Aquí se va a correr otra vez el video, pero ya lo vimos, lo voy a pasar otra vez porque se nos acaba el tiempo. Aquí vamos a ver otro video. Aquí dejo todas las fuentes, los videos no son míos, son este video, por ejemplo, es de la NASA. Aquí vamos a ver cómo ha variado la temperatura desde 1880 al 2022. Es un periodo más amplio. Comparado con la línea base en 1951-1980. Recuerden, ahí estamos tomando como nuestro cero. Las temperaturas normales las van a ver en blanco, las superiores a las normales se van a ver en rojo y naranja. Las inferiores a las normales en azul. ¿Ok? Entonces, vean cómo la temperatura en el planeta. La gráfica anterior era las concentraciones de CO2 en la atmósfera y esta es temperatura. ¿Ok?
¿Cuánto se ha estado calentando el planeta desde 1800? ¿En qué año vamos? 80, 1993, vamos a llegar al 2022, me parece. Vean, esta es la temperatura media anual, ¿ok? Cada dato es temperatura media anual. Lo voy a volver a repetir. Vean cómo estábamos hace unos años. Y las temperaturas, los colores en blanco es temperatura normal. Y por arriba del blanco en naranja rojo es, nos va a implicar calentamiento. Ojo con México. En la siguiente plática vamos a describir por qué en ciertas zonas se están calentando más que otras. ¿Ok? Wow. Bueno, un estudio muy importante de la NASA indicó que en el año 2023, ahora ya se dice que en el 2024, no encontré el video, pero hace un año ya se había encontrado, bueno, se había registrado como que el año más cálido en cualquier otra medición registrada. En este video vamos a ver solamente la temperatura media, pero en el verano, cada verano, ¿ok? Cada año la medición de la temperatura cada verano, cómo ha ido aumentando, cómo ha ido variando, mm, desde el verano de 1880 hasta el verano de 2023. Y sigue teniendo, la NASA maneja su periodo, su línea base en 1951 a 1980. De ahí es nuestro, para arriba, para abajo. Entonces, recuerden, puros veranos y ojo en México. Ok, está calentando. O sea, más evidencia de que el planeta eh, se está calentando ya. Eh, Hay muchas cuestiones en torno a esta cuestión del calentamiento global, ¿verdad? Vean México cómo quedó, quedó rojito, ¿verdad? Entonces son indicativos que debemos poner atención en esos puntos. Bien, em, describimos cómo se da entonces todo este fenómeno del cambio climático, cuál es la física que hay detrás del fondo, el comportamiento de la naturaleza, ¿verdad? El por qué se está calentando el planeta y a qué se debe y cómo estamos interviniendo. Son pruebas de que esto son precursores para qué, para el cambio climático, el calentamiento global, hacia el cambio climático que no lo hemos definido. Vamos a tomar en la siguiente plática entonces por qué, cuáles son los verdaderos impactos del cambio climático ya con este trasfondo que vimos hoy y qué posibles soluciones podemos encontrar. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esta aportación que nos acaba de dar. Voy a extender la invitación a que en este espacio pues puedan compartirnos nuestros espectadores a través de Facebook y nuestros participantes del diplomado que se encuentran en esta sesión de Zoom, algunas dudas que tengan. Pero mientras tanto, yo quisiera preguntarle si nos pudiera ampliar un poquito esta parte de cómo todo esto que nos mostró se ve a futuro. Es decir, ya vimos que las emisiones de CO2 pues están aumentando de manera dramática y vimos por ahí una gráfica muy interesante en donde nos pone que me parece que era como el 50%, ¿no? Que ha ido aumentando de un tiempo para acá. ¿Cómo se vislumbra el futuro si continuamos con estas actividades en el momento actual? Es decir, si no cambiamos algunos hábitos o si no tomamos medidas, ¿qué es lo que nos espera de acuerdo a su visión desde sus investigaciones y su profesión? Bueno, lo que se espera es que no muy lejos, al 2027, 2028, ya superemos
y estemos casi cercanos a llegar a la temperatura global de aumentada 2 grados centígrados, más con respecto a la era industrial. Esos son los escenarios que nos están arrojando ahorita los estudios que se están desarrollando a futuro. Que sí se va a haber más emisiones de CO2, por ende va a haber más, se va a calentar de una forma más drástica la Tierra. Y debido a qué razones, pues bueno, son parte de la plática que me gustaría tomar en la siguiente charla. Pero sí, esos son los escenarios. Y no son alentadores. Me imagino. Bueno, pero para no irnos en un escenario tan catastrófico, ¿qué considera usted que se pudiera hacer o qué acciones deberíamos de comenzar a tomar actualmente para no llegar justamente a este escenario que no es alentador? Definitivamente hacer esta transición a las energías renovables. El sector energético es un sector que emite en grandes cantidades, consume mucho combustible fósil y por ende emite muchas emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces, esa es una pronta y muy tendenciosa solución para no llegar a esos extremos. La transición a las energías renovables, que precisamente es un área en la cual estoy yo desarrollando. Y bueno, qué bueno que toca ese tema porque justamente nos gustaría mucho escuchar un poco más acerca de cómo su trabajo y su formación está contribuyendo justamente a esta parte de las soluciones. Creo que sería para los docentes que nos acompañan inspirador el ver cómo desde la parte académica pues también se pueden llevar a cabo diferentes soluciones y se llevan no solamente estas investigaciones de datos duros, sino de qué manera estas investigaciones que usted ha realizado pueden contribuir a esta mejora que estamos esperando a futuro. Muy bien. Entonces, para todos los que estamos aquí escuchando, parte de mi investigación que apoya a no llegar a estos extremos se enfoca en el pronóstico de la radiación solar. ¿Con qué fines? Con el fines del aprovechamiento a futuro. Y entonces pronosticamos la radiación solar para ver en sí bajo diferentes contextos de escenarios de cambios climáticos, cómo será el futuro aprovechable de la energía solar. Mi estudio se enfoca aquí en la Ciudad de México, pero esta metodología puede expandirse a cualquier otra región. Y entonces esto es interesante porque al final esta información que resulta de las investigaciones es aprovechable para las personas que en realidad eh, ponen y hacen dimensionamientos de plantas solares de diferentes tecnologías, no solamente fotovoltaicas, termosolares, por ejemplo, que tienen una inversión grandísima de dinero, ¿no? Entonces ellos necesitan estar recurrentemente saber si sí es viable instalar estas plantas en diferentes regiones y si es viable a un futuro que van a ser sustentables sus plantas, no van a ser energéticamente y económicamente viables. Entonces, este trabajo que yo hago es darles ese estudio de la zona en cuestión de donde se piensa instalar, qué, qué- cuánta cantidad de energía solar puede ser aprovechable y si sí o si no es aprovechable y a futuro qué tendencias hay. Y ahí está relacionado mucho lo que es la interacción de radiación solar con la atmósfera, lo que es la presencia de nubes. Las nubes afectan mucho la llegada de la radiación solar hasta la superficie, que es precisamente donde se tiene que aprovechar. Entonces también tengo que estudiar el fenómeno del movimiento de estas nubes. Eso es como que, a grosso modo, un poquito de la investigación que hago y que, bueno, ya se las voy a ejemplificar, mostrar así visualmente en la siguiente plática. Bien, pues no sé si por ahí algunos de nuestros participantes quisieran hacer alguna pregunta o nuevamente los invitamos a través de nuestro espacio en Facebook para quienes nos están visualizando.
también a dejar sus preguntas y comentarios. Si no hay ninguna pregunta en este momento, vamos a dar unos minutitos. Quisiera ir cerrando agradeciéndole el que haya tenido la oportunidad para brindarnos este espacio, al darnos estos datos tan interesantes. Y bueno, por ahí ya sé que está comprometido a una segunda charla, lo cual nos da mucho gusto para que podamos nosotros también pues continuar con esta labor y para que sobre todo nuestros docentes se sientan acompañados en todo este tema que bueno, como vimos ya el día de hoy es bastante complejo, pero que es importante que todos lo entendamos para que podamos tomar acciones. Entonces, me parece que por ahí no tenemos dudas. Seguramente en la siguiente sesión los docentes llegarán ya con dudas más puntuales, quizás tengan por ahí alguna inquietud que quieran consultar y bueno, esperamos que nos las pueda resolver todas ellas en una siguiente sesión. Entonces, a nombre de Educando y del programa Sistema, queremos agradecerte muchísimo el que estés con nosotros, el que nos hayas compartido toda tu investigación, todo lo que estás haciendo, que me parece increíble y que, bueno, muchas veces no dimensionamos. Y que los docentes sepan que esto, pues, es un espacio para ustedes, para que se sientan inspirados, para que se sientan acompañados y para que puedan, sobre todo, el acercarse a los especialistas, a quienes realmente están en este campo y quienes realmente han estado trabajando todos estos años en su formación para poder llegar a tener resultados, pues, bastante alentadores. Entonces, antes de finalizar, me gustaría, no sé si por ahí nuestra directora quisiera dar algunas palabras para ir cerrando. Algunas palabras. Ahí estás, Jules, ya te vi. Claro, ¿cómo están? Gracias. Pues Román, nuevamente agradecerte, un gusto haberte tenido con nosotros en este espacio, es tu espacio, como ya adelantó Rom, estaremos viéndonos, ¿verdad? Nuevamente por ahí del mes de febrero, ya en nuestro módulo 2 y ya con dudas más puntuales de los proyectos que se estén desarrollando ya en las aulas. Eso va a estar muy interesante, ya los estudiantes mismos podrán hacerte preguntas a través de sus maestros y pues ellos estar aquí compartiéndonos. Entonces, muchísimas gracias, Román, nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que asistieron el día de hoy, a través de aquí la sesión de Zoom, a través de Facebook. Van a poder ver también la grabación en plataforma. Y pues nada, muchísimas gracias y muy buena noche. Que estén muy bien.